tercer lugar, a Jorge Murillo, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Profesor de Derecho de la Integración en la Universidad Nacional de Rosario. Director del Programa de Derecho al Desarrollo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR. En primer lugar, agradecerle a Roy la invitación y la posibilidad de poder participar en las jornadas, que me parece que, yo lo comentaba con él y con algunos más de los presentes, pero me parece que se han convertido en un referente regional incluso, lo cual celebro muchísimo, no solamente por la calidad que le pone Roy, sino también porque es una realidad que comienza a ser efectiva. Bueno, no quiero musicalizar más la frase, nada más. Digo que un poco lo que me pidió Roy era tratar de presentarles brevemente lo que había sido un poco el pensamiento o algún aporte latinoamericano desde América Latina a partir de, digamos, de la política concreta desde un pensamiento latinoamericano. Yo lo que voy a tratar de hacer es esbozarlo brevemente, tengo muy poquitito tiempo. Simplemente voy a nombrar dos autores, o tres en realidad. Ustedes saben que hay una escuela de política internacional, uno ya puede decir que es un cuerpo doctrinario, teórico, que es la teoría de la autonomía latinoamericana. La escuela de la autonomía latinoamericana comienza básicamente, sus principales exponentes en el siglo XX son Juan Carlos Puig, que fue canciller argentino en 1973, que es además el fundador, el primer director de la Escuela de Ciencia Política y Relación Internacional en Rosario, de los cuales hay grandes referentes a nivel, obviamente, nacional, algunos incluso aquí presentes. Y obviamente un gran respeto para todos ellos. Y en segundo lugar, uno podría decir, o entre otros, referenciarlos a Hélio Yaguaribe en Brasil. Básicamente la idea de la Escuela de la Autonomía Latinoamericana es que viene a plantear la idea de que no alcanza con las visiones dependentistas, no alcanza como todo el problema es automáticamente o semiautomáticamente el problema del sistema mundial, y que también hay posibilidades, aún dentro del sistema, de poder generar márgenes de maniobra a los países. Y en segundo lugar, lo que los planteas, cada uno tiene sus propios planteos, pero lo trato de hacer en general, es la necesidad de generar dirigencia, élites, se llama sobre todo Puig, que sean capaces de imponer criterios de autonomía progresiva, incremental, en los países. Todo el sistema de análisis de Puig, es más, básicamente el pensamiento de Puig es que Puig cree en el objetivo último de Puig es la autonomía de los países. Para la autonomía de los países, él piensa, obviamente una categoría de Puig es la idea de liberación, pero formulada desde el punto de política internacional. Es más, él tiene un libro, Dependencia y Liberación, pero después va a refinar más el criterio de autonomía, un libro que hace con varios autores. Va a refinar más el criterio de autonomía, y él casualmente lo que dice es que para pensar en el desarrollo autónomo, la integración es necesaria, pero la integración solamente sirve si la integración tiene una dirección autonómica. Si no está concebida autonómicamente, las integraciones no sirven, porque las integraciones son un instrumento para. Casualmente lo que dice, que en todos los procesos de integración de América Latina no tuvieron resultados favorables. ¿Por qué? Porque no fueron concebidos con criterios autonómicos, incrementales, progresivos. Y además se redujeron solamente al aspecto comercial. Él además pugnaba obviamente por una integración más profunda, una integración que va a considerar solidaria,
una integración en varios rubros, una integración estratégica, inteligente. Entonces, en Puig es fundamental, también en Yaguaribe, es fundamental la idea de esta de autonomía y la idea de estrategia. Yo no me integro para cualquier cosa, me integro para algo. Si no tengo claro a dónde voy, no tiene sentido que haga nada. Es más, puede llegar hasta ser contraproducente una integración. Entonces, la primera idea es esta, entonces, la idea de tratar de generar autonomía. Obviamente que hay autores modernos que uno podría llamar neoautonomistas. Algunos están acá presentes, o sea, no necesito comentarlos, con distintas variantes, con distintas ideas. Seguramente Marcelo va a hablar ahora, parte de la idea de insubordinación fundante, y hay otras ideas también. Pero básicamente esta escuela ahora, la escuela de autonomía, se estudia poco y nada. Básicamente, ¿quién la difunde? Y me parece que algunos adherentes y algunas personas que están convencidas, pero no hay una densidad crítica en este sentido. Entonces, la primera cuestión que yo diría es, ni siquiera conocemos nuestros propios autores. Quisiera agregar un autor más, que casualmente lo citaba hoy el doctor Podetti, que es Mettol Ferré, que Mettol va a agregar un salto cualitativo fundamental en la de autonomía. Tanto Puig como Yaguaribe piensan en la integración y el desarrollo de América Latina a partir de los estados-nación. Pero a partir de Mettol, para Mettol no puede haber integración si no se piensa desde el Estado-continente. Entonces, este va a ser el pequeño resumen que hago de lo que me pide Roy. Y es decir, miren, la integración básicamente requiere algunos criterios. Primero, si no es autónomo, si no sabemos a dónde va, si no hay estrategia, no tiene sentido hablar de integración. Y si va a haber integración para que realmente sea efectiva, debe ser autonómica. Si no, incluso hasta puede subordinarnos. Y en segundo lugar, el aporte fundamental de Mettol. Si no se piensa en la integración desde el todo, no va a haber integración. Comenzando por el núcleo básico de aglutinación que él entiende que es Argentina y Brasil. Recién lo comentó acá Rafael. De esto han escrito acá los amigos que tengo en la mesa, todos, por supuesto. Bien, este es el panorama breve de la cuestión teórica. ¿Qué es lo que uno puede ver hoy? Que América Latina es un territorio en disputa. América Latina vuelve a ser un territorio que está endeudado, en pleno proceso de primarización, en disputa entre superpotencias. Es un lugar donde hay redes transnacionales del crimen, lo acaba de decir. Y es además un territorio en el que hay exclusión. En esta disputa global, uno entiende que hay un problema. El futuro, yo soy un hombre optimista, y a veces creo que el espíritu en cualquier, en una concepción trascendente, de vez en cuando llega a acompañar a los pueblos. Quizá porque soy hincha de Rosario Central, también me parece que también ocurre eso. Cada tanto hay una alegría para la gente, para el pueblo, no para la gente. Entonces, yo lo que veo es que en América Latina todos nuestros políticos, o la inmensa mayoría, siguen pensando a nivel de los estados nacionales. No está mal. Nuestros estados no están consolidados, están bajo asedio. Hay incluso grupos que han tomado los estados, son funcionales a sistemas exteriores en los cuales ni siquiera podemos hablar de independencia de los propios estados. Pero entonces tenemos más de un problema hacia adelante. Lo que vengo a plantear a partir de Puig y de Mettol
es que no nos basta para todos los problemas que tenemos, no nos basta con pensar solamente en cómo sacamos adelante los estados nacionales. Necesitamos políticos y dirigentes, pero cuando hablo de dirigentes, hablo a todo nivel. Empresarios, sindicales, académicos, comunicadores, científicos, movimientos sociales, líderes religiosos. Creo que es la única excepción que tenemos en el tema. Tenemos un líder religioso que está pensando globalmente América Latina. Todos los demás, no existen cuadros, no existe una escuela latinoamericana que esté pensando, no hay equipos que estén pensando la solución, la salida dentro de los países, pero desde un punto de vista regional. No existe una integración para ver cómo se solucionan los temas ambientales desde la región, pensando de la región, no desde Argentina o de Brasil. Nadie está pensando en ver cómo, digo, hay autores que lo están haciendo, pero digo, no hay densidad en este sentido. Nadie está pensando cómo se integran los países para ver cuál es la solución desde el punto de vista de lo que hablaba recién Miguel. Y está claro que los poderes hegemónicos, los primeros pasos que se dieron, por ejemplo, UNASUR era algo muy importante en este sentido. Fíjense que de las primeras medidas que se han tratado de hacer, ¿qué es? Desmontar cualquier idea de pensamiento regional desde la región. UNASUR está desmontado. Es más, el propio país, que era el país sede, lo que ha hecho es renunciar a la sede de la UNASUR. Esto debe ser histórico en la historia de la relación internacional. Lo que les vengo a decir no son buenas noticias. Y me parece que lo que hay que trabajar para adelante son pensar en los próximos 50 años, como mínimo. Es decir, hay que empezar a trabajar gente para que esté pensando en cosas que no va a ver. Hay que empezar a trabajar para lo que no vamos a ver. Porque la estrategia de liberación y la estrategia autonómica necesariamente no la vamos a ver. Lo que necesitamos es comenzar a generar una cultura en el cual, además de demandarle a nuestros dirigentes, obviamente, también a nivel de los pensadores, los intelectuales, los profesores, además de demandar las soluciones de inclusión, porque no puede haber integración entre los pueblos, entre los países, si además tenemos gente excluida dentro de las propias sociedades. Es un principio de coherencia. Vamos a tener que empezar a demandar a nuestros propios dirigentes y hacer el esfuerzo nosotros de que hay que pensar, además de la solución dentro del Estado, de buscar cuadros regionales que piensen las soluciones desde la región. Casi no tenemos gente que haga esto. Y entonces podemos tener algunos casos en los cuales van a ser algunos estados exitosos, pero el estado de al lado va a ser un fracaso. Y entonces va a pasar lo que decía el general Romano. Separados nos vencieron todos juntos. Entonces la idea que uno se da cuenta hoy se da cuenta que hoy el territorio de América Latina como un todo lo piensan, no lo pensamos desde América Latina, se piensa desde afuera. O lo piensan los poderes hegemónicos, las grandes potencias, y tienen una estrategia bien clara para la región, pero una estrategia que se piensa desde un lugar centralizado. Y hablo de todas las superpotencias que están en la transición hegemónica, en el mundo este que está en plena transición. Lo piensan las redes del crimen, que ven el territorio como unificado, parte lo decía recién Miguel. Y quizá lo piensa alguien, aunque lo piensa con otra visión, que sea alguien que está en Santa Marta, pero que es una visión mucho más reducida, pero que está empezando, que además ha hecho algo histórico dentro de la propia
Iglesia Católica, que es plantear esta idea también de la patria grande, proponiendo un tema que además tiene una connotación geopolítica absolutamente global, que es hacer un sínodo para la Amazonia. La Amazonia no solamente es una forma también de integrar a América Latina, o comenzando por el sur, si se quieren, también es proponer desde acá otro tipo de política. Pero volvemos a caer en lo mismo. ¿Dónde estamos nosotros, cada uno de nosotros, y dónde están nuestros dirigentes pensando esto, pensando más allá de los propios estados nacionales? No podemos estar dependiendo de que alguien esté en Santa Marta para poder solucionar el problema de afuera. Esto tiene que ser un problema que tenemos que generarlo culturalmente a lo largo del tiempo. Hay que aprovechar esta instancia histórica de tener un líder que esté pensando de esta manera. Pero él mismo dijo, lo importante es iniciar procesos. Entonces, tomemos la idea de que el proceso se inicia. Pero me parece que de acá hacia adelante lo que viene es mucho más difícil, porque no se va a tratar solamente de empezar a discutir de la deuda externa, que dicho sea de paso, en 10 años se duplicó en toda América Latina, básicamente a partir de Argentina, pero también de Ecuador, pero también de Colombia, también de Brasil. No va a ser básicamente eso, no va a ser básicamente a partir de negociar tratados de libre comercio. Dicho sea de paso, no veo escuelas que estén formando a nuestros diplomáticos de manera común. ¿Hay algún diplomático que piense en América Latina como región y no desde las cancillerías nacionales? Estoy tratando de seguir el espíritu de Metol, que además ustedes saben, fue uno de los referentes que toma el Papa Francisco. Tercero, y esto también lo hago en honor a la verdad, me pedía Roy, Puig introdujo algo nuevo, que acá con algunos amigos después hay algunas discusiones, pero Puig introdujo también la importancia del derecho internacional también en la cuestión autonómica. Obviamente que lo fundamental es la política, pero él no dejaba de darle importancia al manejo, al margen de maniobra que te puede dar el derecho internacional. No tenemos gente preparada para esto. Entonces, el trabajo que viene hacia adelante es decir, muchachos, paremos la pelota. ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Nos interesa realmente la integración? ¿Nos interesa realmente ser países autónomos? ¿Queremos llegar allá? Bueno, si queremos llegar allá, quizás a quedarse el debate. Obviamente que me parece que la gran mayoría, si no todo lo que estamos acá, creemos en esta idea de una América Latina unida, autónoma, desarrollada, con inclusión, con justicia, con felicidad. Pero quizás no lo piensan todas las sociedades igual. Entonces digo, lo primero es, ¿tenemos una estrategia? ¿Hay un objetivo estratégico? Segundo, si hay un objetivo estratégico, pensar las tácticas. Tercero, pensar que a la región, sin pensamiento regional, no solamente no la salvamos, no las liberamos, nunca más. Y cada vez queda menos tiempo, si es que el tiempo no pasó. Entonces, digo esto, yo prefiero que comencemos a hablar a largo plazo, a ver cómo generamos una cultura de largo plazo, con dirigentes de largo plazo, pero que lo poco que avancemos lo consolidemos. Pero no nos alcanzan con buenos dirigentes que nos saquen a los países, no alcanza. Obviamente que Dios quiera que el Frente de Todos, en el 27 de octubre, pueda ganar en Argentina. Pero tenemos que pensar que no va a alcanzar con poder sacar el problema gravísimo que está el país y que va a ser
tremendamente difícil sacarlo. Los condicionamientos internacionales que tiene Argentina son peores que los del 2001, hoy en este momento. Y aún saliendo Argentina no alcanza para integrar los países de América Latina, y si Argentina no está integrada, tampoco Argentina va a ser autónoma a mediano y largo plazo. Entonces el desafío es doble o es triple. Y lo tenemos que empezar a exigir entre nosotros y a exigirlo a nuestros dirigentes. Esto no está, al menos sabemos que no está. A veces es bueno saber lo que uno no tiene. Pero hay que empezar a trabajar en esto. Seguramente alguna de las columnas de trabajo que nos van a servir van a ser los linajes de las ideas, los legados de nuestros mayores, las historias de compromiso. Tenemos algunos líderes, algunos políticos extraordinarios, tenemos alguna idea de comunidad organizada y de patria grande, tenemos idea de liberación, pero cuidado, también ayornarla a la idea de que hay que tratar de incluir a todos, de que también los sectores productivos, los sectores empresariales, los sectores tecnológicos tienen que sentirse parte del proyecto. Si no se encuentran contenidos en este proyecto, tampoco lo van a sentir como propio. Entonces, también pasa por, me parece, que la inteligencia de la integración hacia adelante pasa por varios lados al mismo tiempo. Es más difícil que antes. Entonces, yo a lo mejor, con esto no quiero desilusionar a nadie. Digo, la tarea que queda es mucho mayor que la que había antes. No alcanza con la reconstrucción y no alcanza con un solo país. Y aunque yo diga esto, lo sigo invitando a que empecemos a trabajar para una integración, no solamente para la recuperación de Argentina, donde reine el amor y la igualdad, sino también en América Latina, posiblemente dentro de 50 años, cuando ya nosotros no estemos, pero va a ser el legado a los que vienen. Gracias. Y en cuarto lugar, a Marcelo Agullo, doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador. Magíster en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza. Graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, España. Graduado en Ciencia Política por la UNR. Docente en varias instituciones universitarias. Muchísimas gracias a todos que se han quedado después de esta larga jornada, porque van quedando pocos, así que los que se quedaron son verdaderos resistentes, porque la jornada siempre es muy interesante, pero también muy larga y porque también todo el mundo tiene muchos compromisos, ¿no es cierto? Y deberes, familias algunos. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes, muchas gracias a quien ha posibilitado que estemos aquí, que es el organizador, que es Roy Williams, y la Universidad Nacional de Rosario. Me toca a mí cerrar, digamos, este panel desde el más joven que habla último y el más viejo de nosotros que habló primero. El más joven ha sido, porque es más joven que nosotros, ¿no es cierto?, y le falta experiencia, un poco pesimista, ¿no es cierto? Yo soy un hombre extremadamente optimista, sin dejar de tener, se entiende, los pies puestos sobre la realidad. Nuestro amigo comenzó citando a Juan Carlos Puig. Es una muy buena referencia citarlo a Juan Carlos Puig, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene se van a cumplir 100 años de que en esta universidad, ¿no es cierto?, se crea por primera vez, ¿no es cierto?, la disciplina o la licenciatura de diplomacia que va a dar origen después a la carrera y licenciatura en Relaciones Internacionales, ¿no? Un año después de que estos estudios comienzan en Londres, se comienzan en Rosario, que va a dar origen también después al doctorado en diplomacia. En ese momento se enseñaba en lo que era la Facultad de Ciencia Política, Facultad de Economía y Ciencias Políticas, que está donde hoy está la Facultad de Economía en la calle Oroño. Se llamaba Facultad de Economía y Ciencias Políticas en ese momento. Es decir, que la reflexión
sobre estos temas en Rosario es muy antigua, ya lleva 100 años. De esa carrera de diplomacia salieron hombres muy valiosos, por supuesto el señor Juan Carlos Puig, también José Luis de Imas, y también alguien que es un poco olvidado, que fue Enrique Oliva, un gran periodista, gran intelectual, que firmaba con el seudónimo en Clarín de François Lepot, porque estaba exiliado durante la trágica dictadura militar que comenzó en 1976. Puig va a plantear una cosa muy interesante, ¿cierto?, a la cual hace referencia a nuestro amigo, que podríamos resumirlo en una idea básica, es decir, si se puede estar, ¿no es cierto?, unidos y dominados. Si se puede estar unidos y dominados. Es una pregunta que plantea un interrogante muy interesante. Lo primero que tenemos que decir sobre eso es que sí, se puede estar unidos y dominados, pero la unidad es la condición sine qua non de la liberación. Es decir, que si estamos unidos, ¿está?, y dominados, estamos unidos a pesar de los intereses que intentan, o que nos mantienen dependientes. Si por ello fuese, sería mejor volvernos a fragmentar, si que estuviésemos unidos. Eso trae a colación la experiencia histórica con la cual empezó Rafael, que es el tema de la unidad. Si nuestra unidad, decía Alberto Metol Ferrer, nuestra unidad no es una utopía, porque una utopía es algo que nunca existió, algo que nunca existió. Nuestra unidad fue una realidad. Esa realidad se lleva a cabo del año 1580 a 1640, y esa unidad comienza justamente en la península ibérica, porque el año 1580 es el año en que el rey de Portugal, Sebastián el Querido, le decían, fue indiscutiblemente el rey más amado por el pueblo portugués. Sebastián emprende en 1580 una última cruzada contra los moros en territorio de Marruecos, y ahí va a morir Sebastián en la batalla de Alcazalquivir en 1580, muere casi toda la nobleza portuguesa, pero el cadáver de Sebastián nunca se encuentra, y entonces nace ahí el mito del sebastianismo, que es que el pueblo portugués esperaba siempre ver retornar las naves que traían de vuelta a Portugal a Sebastián. Pero el hecho político concreto es que la muerte de Sebastián hace que Felipe II de España sea al mismo tiempo rey de España y rey de Portugal, porque la hermana, es decir, la mamá de Felipe II, la esposa de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, era justamente, ¿no es cierto?, la hermana de Sebastián, y Sebastián no tenía descendencia, es decir, que la corona le correspondía legítimamente a Felipe II. Y ahí viene ese periodo de la monarquía ibérica, la doble monarquía, el imperio ibérico, que es el periodo más detestado por la historiografía anglosajona. Si hay algo que los anglosajones no soportan, que la historiografía británica no soporta, es el periodo de la doble monarquía, del 1580 al 1640. Para ello es el periodo más oprobioso de la historia de la humanidad. Por eso se demonizó a Felipe II, que no tenía muchos más errores que Carlos I o Carlos V, ni mucho más errores los que vendrían después. Tenían los mismos errores. Era igual de tirano o no, era igual de déspota o no, pero el hombre va a encarnar la unidad. Y como encarna la unidad, la historiografía anglosajona se dedicó a liquidarlo literalmente, ¿no es cierto?, representando él todos los males posibles de la humanidad. Y ese periodo en realidad es el periodo de mayor gloria para nosotros, porque es el momento en que estamos unidos, es el momento en que hay más ya lusos brasileños en Buenos Aires que lo que hubo en toda su historia. De hecho, nosotros no sabemos que nuestra imagen de la Virgen de Luján es una imagen, se entiende, traída del Brasil. Claro, es una imagen hecha en Brasil. Como la imagen se entiende que está en Brasil, en Río de Janeiro, en Copacabana, es una imagen llevada desde Bolivia, ¿no es cierto? Es el periodo de mayor gloria para nosotros, pero sin embargo es el periodo de mayor oscuridad. No sabemos qué pasó, porque una de las funciones fundamentales
de la subordinación ideológica es eliminar la historia. Ese periodo al cual hacía referencia Rafael, 1580-1640, va a terminar en el 1640 no porque los pueblos hayan decidido que eso era malo, que no querían vivir juntos, sino que va a terminar por una intervención británica perfecta y precisa que se da a ocasión, ¿no es cierto?, de la rebelión de Cataluña. El Estado central se vio obligado a aplastar la rebelión de Cataluña, y ahí, ¿no es cierto?, aprovecha Inglaterra para promocionar la sublevación del duque de Braganza, ¿está? Sublevación que era completamente antipopular entre las clases bajas portuguesas, era popular dentro de la antigua nobleza portuguesa, y la gran pregunta es por qué ese todopoderoso Estado imperial no termina con la sublevación de Portugal como había terminado con la sublevación de Cataluña. Muy sencillo, porque hay un veto británico a esa acción militar, es decir, el garante de la independencia portuguesa es nada más y nada menos que Inglaterra. Inglaterra es el garante de la independencia portuguesa. Y de ahí queda rota la unidad, ¿no es cierto?, en la península ibérica, pero por lógica consecuencia queda rota la unidad también, se entiende, en Hispanoamérica, en América del Sur, en donde, como Portugal nace enfeudado en este segundo nacimiento al poder inglés, se transforma, se entiende de alguna manera, ¿no es cierto?, en el brazo de Inglaterra en el Río de la Plata y en América del Sur. Va a hacer los trabajos que Inglaterra no quiere hacer a cara descubierta. Y eso va a crear o fomentar una aparente o falsa enemistad entre ambos lados, ¿se entiende?, del Río de la Plata, que no existía durante los 80 años. Por eso podemos decir que la fragmentación nace allá, nace en 1640, en un Portugal que va a ser un subimperialismo del imperialismo británico, y que todos los intentos posteriores, ¿no es cierto?, de realizar la unidad tienen el mismo equivalente que en la península. Si en la península la unidad era Portugal-España, Portugal-Castilla, ¿no es cierto?, en el Río de la Plata, en la América del Sur, la unidad solo podía pasar por el eje principal de aglutinación, que es la unidad argentino-brasileña. Y entonces no es casual que cada vez que exista una dirigencia política que se entronca dentro de ese proceso histórico, que entiende el proceso histórico de unificación, de la necesidad de unificación e intenta construirlo, viene, se entiende, distintos elementos extranjeros a tratar de frustrar el proceso. Basta recordar, ¿no es cierto?, algo que nosotros no tenemos estudiado porque no hemos hecho los trabajos correspondientes de investigación, que el coronel Perón, cuando realiza el golpe de 1943, golpe de liberación, porque estamos hablando, se entiende, de una década infame, donde los gobiernos eran gobiernos del fraude, llamado eufemísticamente el fraude patriótico, ya tiene una relación muy importante con el Brasil. La tiene a través de uno de sus mentores, que es el general Sarobe, y la va a tener a través del enviado especial del presidente brasileño, Vargas, que es el embajador Luzardo, el hombre, Batista Luzardo, el hombre de mayor confianza, se entiende, del presidente brasileño, que ha terminado con la República Oligárquica en 1930, y ahí hay una entente muy profunda, ¿se entiende?, entre Perón y Vargas, una entente profundísima entre Perón y Vargas, a tal punto profundísima, ¿no es cierto?, que Vargas se convierte en una especie de protector de Perón. Perón queda protegido de alguna manera por Vargas, o Vargas intenta protegerlo. Están ya, se entiende, las memorias del embajador brasileño, cuando él cuenta, ¿no es cierto?, que ante los informes de los servicios de inteligencia brasileños de que la Marina pensaba apresar a Perón y atentar contra su vida, él se dirige a hablar con Perón, pistola, se entiende, en la cintura, y le dice Perón, mire, dice, yo ya sé esos informes. Le dice,
el embajador brasileño, tengo órdenes del presidente Vargas de que usted me acompañe, está listo un avión para que usted parta para Brasil exiliado, o lo van a matar. Y Perón le contesta, mire, yo ya sé todo eso. Dígale al presidente Vargas, mi amigo, que se lo agradezco de todo corazón, pero acá hay dos posibilidades. Una es esa, efectivamente, que me pongan preso y me asesinen. Y la otra es que me pongan preso y el pueblo me libere y cambiemos la historia. Dígale al presidente Vargas, mi amigo, que yo me juego por la segunda alternativa. Y ese jugarse por la segunda alternativa originó el 17 de octubre del 45, es decir, la liberación de Perón, la irrupción del pueblo en la plaza, como había pasado en la época de Rosas, como había pasado en la revolución del 6 y 8 de abril del 1811, pero inmediatamente que se produce la liberación de Perón, es decir, que era Perón al poder nuevamente y más consolidado que antes, ¿cierto? Es más consolidado que antes porque iba a haber un proceso democrático, se produce, se entiende, toda esa movilización en Brasil de la embajada norteamericana, la flota, se entiende, en el Atlántico Sur, para provocar el golpe de Estado en contra Vargas, a pesar que el pueblo sale a las calles, el famoso querendismo, gritando queremos a Vargas, Vargas es alejado del poder. Vargas tiene que ser alejado del poder porque Perón ya se ha consolidado en el poder. Si Perón estaba consolidado en el poder y Vargas seguía consolidado en el poder, era justamente la reunificación, aquello que se había roto, se entiende, en 1640, que es lo que ellos tienen que evitar. ¿Qué es lo que ellos tienen que evitar? En ese trabajo, ¿no es cierto?, de la historia y que es la política, porque la política no es otra cosa que la historia en construcción, teniendo en mente eso, Perón, ¿qué hace? Va a promocionar en la medida de todas sus fuerzas la vuelta de Vargas al poder. Y en eso va a jugar un papel fundamental quien ha acompañado a Vargas desde joven, otro riograndense, otro gaucho riograndense, que es João Goulart, porque va a ser a través de João Goulart que Perón va a financiar, y hoy podemos decirlo sin ningún temor ni vergüenza, porque estaba bien que así se hiciese, la campaña de la vuelta de Vargas al poder, para hacer lo mismo, la unidad. Claro, ante eso, ante ese enorme, ¿no es cierto?, triunfo de Vargas, que vuelve democráticamente al poder, lo que se va a producir, ¿no es cierto?, es otra confabulación, se entiende, en Brasil, que no podríamos detallar en sus detalles, pero que está conducida grotescamente por un director del diario, por La Cerda, y por la embajada norteamericana, lo sabemos que están abiertos los archivos, que va a tener el final trágico del suicidio de Vargas, ¿no es cierto? El final trágico del suicidio de Vargas, donde Vargas, ¿no es cierto?, entrega su vida intentando salvar al Brasil, pero la caída de Vargas, ¿entiende?, iba a implicar inevitablemente la caída de Perón, ya de un Perón que estaba nuevamente en solitario, un Perón que ya ha expresado, se entiende, en su famoso discurso del ABC, en la embajada brasileña, que la insubordinación fundante que él está llevando a cabo, que estaba llevando a cabo antes Vargas en Brasil, no es posible ser realizada en solitario, que esa posibilidad ha sido clausurada históricamente. Y entonces la derrota de Vargas en Brasil, el suicidio de Vargas, condena prácticamente, se entiende, la insubordinación fundante argentina a la derrota, se entiende, y el golpe del 55. Y un Perón que decide no resistir, entre otras cosas porque sabe que esa insubordinación fundante que él conduce está absolutamente sola. Muerto Vargas, está absolutamente sola. Pero cada vez que se intente la unidad aparece el mismo fenómeno. Es decir, no es casualidad, nuestro amigo Rafael nombró, se entiende, el fatídico golpe contra João Goulart, se entiende, en Brasil. Ese golpe contra Goulart en Brasil también tiene una profunda relación con Argentina. ¿Por qué? Porque el golpe es el año 64. El año 64 es el año en que Perón ha programado, ¿está?, volver a la Argentina, volver al primer retorno, el retorno fallido de Perón a la Argentina. Y era muy probable que lo lograse, muy probable que lo lograse.
Pero para eso, para que Perón no volviese a Argentina, y Perón quería volver a Argentina, y consideraba que ese era el año. ¿Por qué? Porque también se estaban desarrollando fuerzas en paralelos en el Brasil que habían llevado estaban llevando João Goulart al gobierno y a la insubordinación fundante brasileña, es decir, para acoplar de vuelta las dos insubordinaciones fundantes. Y por lo tanto había que hacer el golpe en Brasil para terminar con la insubordinación fundante brasileña, para evitar que Perón llegase a Argentina, porque ahí lo van a detener ya con otro gobierno y mandarlo de vuelta, y para que las dos insubordinaciones no se acoplasen. Y entonces nuestro gran desafío ha sido siempre en consistir en cómo acoplar esos procesos de insubordinación fundantes, cómo acoplarlos. Pero claro, los desafíos también presentan nuevos aspectos, porque nuevos aspectos presenta la política, porque la política es cambiante de años a años, de década en década. Es decir, si el desafío es el mismo, los aspectos suelen ser distintos. ¿Está? Aunque nosotros digamos que la respuesta sustancial es la misma. ¿Y cuáles son esos nuevos desafíos? Yo simplemente quiero anunciar para la discusión, nada más que esto, no complementarlo de forma total y no describirlo de forma total. Los nuevos desafíos para nosotros son tres, ¿está? Y esto sí provoca, o ha provocado, por lo menos hasta ahora, una gran confusión en nuestro campo de pensamiento, porque como son nuevos aspectos, no tenemos elaborado todavía una reflexión profunda al respecto. El primer gran interrogante que se nos plantea es el interrogante de China. Es el interrogante de China. Me decía mi hijo, que me acompañaba hasta acá, cuando conversábamos juntos, ¿y qué pasa, papá, con el tema del dólar y la moneda china? Y entonces me hacía una serie de preguntas. Le digo, mira, hijo, hay un principio muy sencillo, le digo. Nosotros no tenemos que discutir el collar. Lo que nosotros tenemos que discutir es dejar de ser perros, no qué collar vamos a usar. Nosotros tenemos que discutir dejar de ser perros, no qué collar vamos a usar. Si vamos a cambiar el collar norteamericano por el collar chino. Es un gran interrogante, porque China hace también, como lo habían hecho todas las grandes potencias, como lo había hecho los Estados Unidos, como lo había hecho Inglaterra, su subordinación ideológica del mundo. Exporta una ideología de subordinación. Por eso yo siempre he sostenido que todos los procesos emancipatorios exitosos son el resultado de una insubordinación fundante, de una insubordinación contra el orden ideológico establecido por la potencia hegemónica o las potencias hegemónicas, más un adecuado impulso estatal. Y cada potencia hegemónica tiene su idea de subordinación, su ideología de subordinación. Y China también la está elaborando. China también la está elaborando. Zona de prosperidad compartida, futuro conjunto de prosperidad. El término del realismo creado por Maquiavelo y el comienzo de un mundo organizado a partir de Confucio. Muy bien, está muy bien. Tendremos que pensarlo, que cuánto hay de contenido de real y cuánto hay contenido de subordinación en lo que ellos dicen. Tenemos que hacer una reflexión profunda al respecto. Por el momento, si la realidad es el preanuncio de lo que se viene, podemos mirar el África Oriental, donde China hoy ha puesto ya sus manos. Y si miramos el África Oriental, si miramos lo que hicieron con Mozambique, si miramos lo que están haciendo con Tanzania, no es justamente una zona de prosperidad compartida, tal cual como se presenta en el discurso. Pero a su vez, ¿no es cierto?, tenemos otro desafío nuevo. El otro desafío nuevo es que por primera vez en la historia, desde la caída del muro de Berlín y sobre todo desde que Bill Clinton va a desarmar el control financiero, el control que sobre la finanza ejercía el Estado norteamericano
que había elaborado Roosevelt, por algo es uno de los presidentes más odiados de la historia de Estados Unidos. A partir de ese momento, el capital financiero internacional, que más propiamente deberíamos denominar una oligarquía financiera internacional, puede actuar en el sistema internacional de forma directa. Si antes era un actor indirecto, necesitaba siempre la alianza con un Estado para que ese Estado le diera el garrote, le diera un garrotazo a quien se sublevaba o no cumplía sus órdenes o intentaba imponer un orden internacional distinto a sus intereses. Por primera vez estamos en condiciones de decir que la oligarquía financiera internacional tiene una capacidad de acción directa. ¿Qué es esa capacidad de acción directa? Es muy sencillo. Son lo que eufemísticamente los economistas llaman los golpes de mercado. Eufemísticamente llaman los golpes de mercado. Como si se entiende la platita que yo le doy a mi hijo por algunos trabajitos, la placa que gano yo se entiende en la universidad, y si ese se entiende que el dólar en Argentina se dispare para arriba o para abajo. Ridículo, no movemos, se entiende, el amperímetro, no nada. Es decir, los golpes de mercado lo dirigen 6 o 4 personas, 7, y más que suficiente. Pero los golpes de mercado pueden provocar un daño a un pueblo y a una nación tan grande, tan importante como un bombardeo convencional. Aniquilan, se entiende, una nación, aniquilan a un pueblo, lo ponen de rodilla a un pueblo. No nos olvidemos nosotros, porque a veces no reflexionamos sobre eso, que nosotros vivimos 2 hiperinflaciones, la de Alfonsín y la de Menem. Esas hiperinflaciones fueron golpes de mercado. Fueron golpes de mercado que nos provocaron tanta destrucción como un bombardeo tradicional para poner de rodilla a la Argentina, para poner de rodilla al pueblo argentino, para que después se aceptase, se entiende, lo que fue, se entiende, un periodo de entrega de la nación como nunca había acontecido en su historia. ¿Es verdad? Por eso los argentinos mansamente caminamos hacia eso, porque nos habían aniquilado. Fueron 2 bombardeos, pero hechos con golpes de mercado. Las hiperinflaciones destruyeron al pueblo argentino y su capacidad, su voluntad de combate, su voluntad de lucha. Ahora bien, entonces tenemos el desafío de entender qué es China y qué va a hacer, sobre todo. No qué es, sino qué va a hacer. Yo le pongo un interrogante. Le pongo un interrogante porque hay muchos que ya trabajan para decir que está todo muy bien. Y son muchos amigos míos, ¿no? Les cuento como anécdota un amigo, ¿no es cierto?, que lo llamo por teléfono, me avisa de su eminente libro sobre China, cual yo ya tenía el borrador, que él gentilmente me había mandado. Yo le dije, mirá, che, le digo, vos nunca vas a escribir sin que te paguen. Pues ya me calenté. Yo nunca vas a escribir sin que te paguen. Primero, como fuiste militante comunista, te pagaba la Unión Soviética. Después quedaste desempleado y te pagó Chávez, un gran escritor. Y ahora, como ya no hay más plata en Venezuela, escribís a los chinos. Entonces parecía sentir que China era el arcángel Gabriel que venía a salvar al mundo, él dijo. Bueno, podrá ser, puede ser, pero permítame poner un interrogante por lo menos, ¿no? Por lo menos un interrogante. China, la oligarquía financiera internacional con su capacidad de acción directa, y un tercer punto que me gustaría llamar la atención para charlar con los amigos después, es algo que no habíamos visto nunca y que lo convierte aún en más peligroso que antes, ¿verdad?, pero también que nos va a dar alguna facilidad, que es la partición del poder norteamericano. Por primera vez el poder norteamericano desde la guerra civil está realmente partido. La guerra civil sella la unidad nacional de los Estados Unidos. El norte aniquila al sur y hay un solo ejército en Estados Unidos, un solo comando, que es el comando político, ¿no? Y 2 partidos políticos, como decía Perón, son el mismo, es uno con 2 alas. Hoy eso no es más cierto. Hoy el pueblo norteamericano está partido. Está partido entre un sector que podríamos llamarle globalista y un sector que podríamos llamarle nacionalista, que tendría 2 alas. Un ala militarista muy intervencionista, ¿no es cierto?, y un ala más, digamos, pre-wilsoniana, de desinterés, y menos intervencionista.
Ahora, estos tres actores, el pueblo norteamericano partido, que un pedazo tiene relación con la oligarquía financiera internacional y China, porque ahí están las compañías globales, ¿no? Está China, que tiene que también controlar su tema interno, su lucha entre el ejército y una parte del partido, que intenta arreglar con la oligarquía financiera internacional, que eso implicaría, usted lo va a ver muy clarito si se produce, la liberalización del sistema bancario chino. Porque hay algo que nadie dice en ninguna universidad, y es un hecho obvio, que en China el poder financiero es 100% estatal todavía, ¿no? Por eso es el único Estado que está completamente brindado a cualquier llamado golpe de mercado o ataque a la oligarquía financiera mundial, porque ellos controlan el 100% del sistema financiero. Ahora, esos tres factores están ya y van a estar todavía más en enfrentamiento. ¿Por qué? Porque lo que se preanuncia es un nuevo orden. Alguien lo va a hacer, y alguien lo hace a su provecho siempre. Y sin embargo, ese enfrentamiento, y por eso yo decía a mi querido amigo Jorge, que yo soy más optimista, ese enfrentamiento es nuestra oportunidad. Ese enfrentamiento que inevitablemente ya está en ciernes y que se va a agravar es nuestra oportunidad, porque justamente en ese enfrentamiento se va a abrir, como se abrió siempre, que hay un enfrentamiento en el centro del poder mundial, y China hoy está o quiere estar ya en el centro del poder mundial, ¿no? Ese enfrentamiento nos abre una ventana de oportunidad, es la misma ventana de oportunidad que se nos abrió con la Primera Guerra Mundial y surgió el irigoyenismo, es la misma ventana de oportunidad que se nos abrió con la crisis del 30, prolegómeno de la Segunda Guerra Mundial, y surgió el varguismo y el peronismo. Es decir, se nos abre una ventana de oportunidad para realizar nuestra insubordinación fundante, que esta vez deberá ser una insubordinación fundante, ¿no es cierto?, sudamericana, pero que también tiene un nuevo desafío. Ese nuevo desafío es comprender que las ideologías de dominación no son siempre las mismas, sino que el poder hegemónico mundial crea nuevas ideologías de subordinación que suelen presentarse, sobre todo de los jóvenes, simpáticamente como ideologías de liberación. Entonces, estamos por un lado en el optimismo, pero por otro lado tenía razón él. ¿Por qué? Porque si vemos hoy la realidad, vemos que nosotros estamos caminos al universalismo sin haber completado la etapa continentalista. Ahora bien, para no aburrirlos mucho más y dejar esto para pensar, que es lo que me interesaba, estas reuniones, si tienen una finalidad trascendente, si no son simplemente una reunión para hablar entre nosotros, tienen esa finalidad, que es la de pensar sobre las nuevas ideologías de subordinación, porque nuestra insubordinación fundante, la nueva, que nos va a dar la oportunidad, ese enfrentamiento entre los poderes, solo podrá ser realizada si hacemos una insubordinación ideológica, ¿está?, contra esas ideologías de subordinación nuevas y viejas, y si después somos capaces de realizar un adecuado impulso estatal, lo que él decía, los equipos de trabajo, es decir, no solo necesitamos pensar el marco internacional, la oportunidad que se nos presenta, las ideologías de subordinación nuevas y viejas, sino ya estar pensando los equipos de trabajo, ¿se entiende?, las cosas que tenemos que hacer cuando tengamos esa ventana de oportunidad. Porque como decía Rafael Carballo, ¿está?, cuando se hizo Petrobras, ¿está?, en el proceso de insubordinación fundante brasileño, se hizo Petrobras porque antes se había hecho YPF y Mosconi estaba predicando, pero porque se había predicado muchísimo en el Brasil y muchísimo en Argentina, y porque se había reflexionado sobre cuál era la nueva
modalidad de la dominación, que no era más, ¿entiende?, el carbón y esos motores, sino que era el diésel y el petróleo, la necesidad de hacer una industria petroquímica al respecto, pero para eso Mosconi y el mariscal Barbosa habían pensado, predicado y formado equipos de trabajo durante años. Entonces, digo yo, bueno, como decía algún filósofo español, argentino a las cosas. Muchas gracias.